Hola muchachos, nuevamente me llega un P8 que no le funciona el Wi-Fi. Ahí vemos que cuando quiero activarlo no activa el Wi-Fi. Entonces vamos a analizar si es nuevamente el circuito integrado el que está dañado. Acá vemos Bluetooth. Se queda activando ahí en gris, pero no activan nunca. Entonces vamos a hacer un análisis a la hora y muy probablemente vamos posteriormente a trabajar el circuito integrado. Ya veo que estuvieron tal vez tratando de resoldar. Sí, veo ya maltratado el circuito. Quizás lo bajaron o lo resoldaron. Entonces vamos a hacer el trabajo correctamente. Vamos a cambiar el circuito integrado.
hemos soldado entonces el circuito integrado. Ahí vemos que quedaron bien hechos los jumpers y las esferas se posicionaron sobre los pads o sobre los jumpers. Listo muchachos, acá tenemos al P8 que le hicimos reparación de módulo de Wi-Fi, reconstrucción de pistas por un mal procedimiento. Acá lo vemos ya activando, desactivando. Aquí, ahí lo vemos ya activando normal. Vemos que se conecta perfectamente. Vamos a ver si navega. Un poquito con los guantes de morado. Ahí lo vemos navegando perfectamente después de que hicimos la reconstrucción de lo que tenía que ver con el módulo de Wi-Fi. Vamos entonces a mirar que me tocó volver a bajar el circuito porque resulta que no me activaba el Wi-Fi. Revisé y había quedado perfectamente soldado, pero una de las pistas me faltó reconstruirla, pero era una pista sencilla, una pista que había sido cortada por algún compañero que trató de dar solución acá y con el bisturí había dañado la pista. La pista es esta que vemos acá, es esta que está acá en toda la X. Vamos a tratar de colocarlo acá de ángulo para que la puedan observar. Ahí está, es esa que está ahí. Listo muchachos, después de eso volvimos a soldar el circuito y funcionó perfectamente. Ahí vemos los dos jumpers que hicimos para poder tratar de dar solución, porque ya este teléfono estaba perdido por módulo de Wi-Fi, ya que las dos pistas se habían destrozado. No hay planos esquemáticos, no hay ZXW, no hay ningún aporte en ningún foro. Entonces espero que el video les sirva muchachos. Servicel Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles.